En el continente asiático, al nordeste de la gran península de la India, se extiende la región del Rajastán, un estado de la Unión India. En esta tierra antigua, situada en el corazón del país, descubriremos las fascinantes ciudades de Alwar y Amber, y la capital, Jaipur, llamada la Ciudad Rosa. Visitaremos también el Parque Nacional de Ranthambore, para llegar hasta las ciudades sagradas Ajmer, musulmana, y Pushkar, hinduista. La exuberante cola del pavo real nos da la bienvenida al llegar a Rajastán, donde este animal es sagrado. Rajastán se caracteriza por la suntuosidad y la magnificencia que se respira, presentes en cada rincón de esta región. Turbantes de colores y palacios encantados son la huella que nos deja a través del tiempo este pueblo orgulloso, cuyos maharajas y nobles tenían la obligación, impuesta por la casta a la que pertenecían, de no pasar desapercibidos. El pueblo de Rajastán, notable por su diplomacia e invencible en la batalla, ha encarnado el esplendor de su tierra, dedicando su fortuna a las guerras y mostrando sus riquezas en tiempos de paz, reflejo de las dos leyes sagradas, la de la destrucción y la de la conservación. Brahma creó el universo, según postula el hinduismo, religión que se originó en la India mucho tiempo atrás. Brahma, que fue el primer ser vivo sobre la faz de la Tierra, forma parte de la tríada suprema con Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Para los hindúes, destrucción y preservación no son elementos contrarios, sino partes complementarias de la vida. Los hindúes dan más importancia a estos dos valores que a la creación misma, aunque sin ella no existiría nada susceptible de ser preservado o destruido. Después de crear el universo, Brahma quiso que su templo, único en toda la India, se construyera en Pushkar. En su interior se respira la idea de origen del mundo, al menos el de los hindúes, y tal vez de la humanidad entera. El templo original dedicado a Brahma existió solamente en la leyenda, o tal vez desapareció bajo el yugo de la fuerza secular de la destrucción. Pushkar es una de las principales ciudades sagradas del hinduismo. Cuenta con más de 400 templos y santuarios, y con numerosos edificios destinados al alojamiento de los peregrinos, como los ashram, las ermitas, lugares de reposo similares a los conventos. Cada tribu, secta o casta tiene reservado un edificio para sus adeptos. La pertenencia a una determinada casta social es uno de los aspectos más característicos de la religión hinduista y se hereda de padres a hijos. La casta social más baja es la de los Sudras, dedicados a los trabajos manuales. Los campesinos y artesanos pertenecen a un rango superior, seguidos por los comerciantes y administradores. En el escalón superior se sitúan sacerdotes de Brahma y los nobles guerreros que pertenecen a la estirpe de los Rajputas, literalmente hijos del rey. El respeto de las castas, la incineración de los muertos, la plegaria y la purificación son tradiciones sagradas para el hinduismo. En Pushkar se practica el rito de la purificación del cuerpo, que consiste en el descenso de 52 escaleras sagradas llamadas Ghat, que van a parar a un lago precioso. El baño, sin embargo, no es suficiente para purificar el cuerpo y el alma.
Solamente los gestos nobles pueden conducir a una vida futura mejor, fruto de la reencarnación del alma en un nuevo cuerpo. El karma, principio fundamental de las 3 religiones de la India basado en la relación causa-efecto, concibe la vida humana como el eslabón de una cadena de vidas, en la que cada vida particular está determinada por las acciones de la persona en su vida anterior. El moksha, salvación espiritual o liberación definitiva del ciclo de las reencarnaciones, es el objetivo principal al que el hombre debe aspirar durante su vida. En Rajasthan, la tierra de los Rajputas, el karma ha inducido a nobles guerreros a desarrollar a través de los siglos un código caballeresco con estrictos dictámenes morales, basado sobre todo en la tradición, la defensa de la mujer amada y el valor en la batalla. La fortaleza de la ciudad de Ajmer, llamada Taragar, es un símbolo de la estirpe guerrera de los hombres que la habitan. Este lugar, que fue la primera fortaleza india construida en la cima de una colina, es conocido como Jaimeru, o colina invencible, nombre del que deriva Ajmer. Solo la traición y el engaño consiguieron que la ciudad de Ajmer y su fortaleza fueran sometidas y ocupadas. En Ajmer capituló el gran rey y caudillo Rajputa Prithviraj Chauhan, alabado en famosos poemas épicos hindúes, que murió en una batalla tras una vida de victorias legendarias. El valeroso Prithviraj fue traicionado por otro maharaja hindú, Jai Chandra, también de la estirpe de los Rajputas, que urdió un plan para dejarlo solo frente al enemigo en el campo de batalla. Los maharajas, príncipes de varios reinos autónomos de Rajasthan, se enfrentaban a menudo en luchas internas o entre clanes, de manera que las alianzas podían romperse en cualquier momento. Esta casta guerrera no tenía la ambición de fundar un imperio, ya que el hinduismo no buscaba aumentar el número de adeptos. A finales del 1100 después de Cristo, en plena época medieval, Prithviraj tuvo que defender Ajmer, su ciudad, de un ejército que pretendía extender la religión islámica por el mundo entero. La mezquita Adai Din Kajompra, situada en Ajmer y decorada con bellas inscripciones árabes en la fachada, constituye para los musulmanes un importante centro religioso de Rajasthan. El Islam no arraigó nunca con fuerza en estos lugares, aunque contó con algunos seguidores. Actualmente, aproximadamente el 10% de la población de Rajasthan profesa la fe musulmana. Ajmer, la ciudad sagrada de los hindúes mahometanos, ha sido meta de peregrinajes hasta la actualidad. Los hindúes de fe musulmana se desplazan hasta Ajmer para visitar el santuario Dargah Sharif, donde está enterrado el santo Khwaja Muinuddin Chishti, primer sacerdote que difundió en la India el mensaje del Islam. En este santuario, dedicado a él, se practica el culto sufí, fundado por el sacerdote cuando llegó a la India en 1191 junto con el ejército musulmán. El sufismo fue popular gracias a su mensaje de amor hacia los pobres. La fe islámica arraigó en Rajasthan debido a su poder de convicción más que a la fuerza de las armas. El santo fue declarado protector de los desamparados y todavía en la actualidad los faquires piden en el monasterio limosna en su nombre.
Los ricos honran al santo mediante acciones caritativas como echar monedas a los pobres para que puedan adquirir un plato de arroz de estas grandes calderas. La distribución de comida a los pobres en Dargah Sharif constituye un verdadero ritual. La ceremonia empieza cuando los ricos ofrecen grandes cantidades de arroz, suficientes para llenar las calderas llamadas dej. Al atardecer se inicia la cocción, que dura toda la noche. Y al amanecer se reparte el arroz entre los adeptos, dividiendo las raciones entre los ascetas, los pobres y los fieles del santo Khwaja Muinuddin Chistí, que han estado esperando toda la noche. El santuario es conocido también como el lugar donde se cumplen los deseos. Una mujer que no conseguía tener descendencia prometió regalar dulces y nueces de coco al santo si conseguía el hijo que tanto esperaba. Su deseo se cumplió y ella ofreció los dulces prometidos. Sobre la tumba del santo se deposita incienso, dulces, perfumes y pétalos de rosa, las ofrendas que más le complacen. Son ofrendas de poco valor en sí mismas, pero que destacan por ser delicadas y agradables, embelleciendo el lugar. Los faquires, que promulgan prácticas de distanciamiento de los bienes terrenales, visten extravagantes indumentarias. En Ajmer, los colores de la vanidad, imperantes en Rajastán incluso entre los musulmanes, se cargan de misticismo al atardecer, momento en que sutiles melodías parecen invadir la ciudad. La expansión del islamismo por la región de Rajastán no fue una tarea fácil. La fortaleza de Ranthambore fue escenario en 1303 de un encuentro épico entre musulmanes y rajputas. A pesar de la fama de invencibles que tenían los rajputas, los musulmanes lograron derrotarles. Ranthambore fue además víctima de una traición. Cuando el sultán de Delhi, al mando del gran ejército musulmán, consiguió mediante un engaño que le abrieran las puertas de la fortaleza, el valeroso Maharajá Amir Deva se sacrificó junto con su caballería. Todas las mujeres rajputas
con tal de no caer en manos enemigas, se suicidaron mediante el Johar, sacrificio colectivo que consistía en arrojarse a una pira encendida. El Maharaja Amir, honrando al dios de la destrucción, Shiva, se dejó decapitar. A 411 kilómetros de la fortaleza se halla el Parque Nacional de Ranthambore, protegido y bien conservado. Anteriormente acogía al Maharaja en sus días de caza, quien se adentraba en una naturaleza salvaje rica en especies de animales. Junto con otras 11 zonas, el Parque Nacional de Ranthambore forma parte del Proyecto Tigre, un plan de protección de la naturaleza que trata de evitar la extinción de este animal. El tigre de la India es el rey del mundo felino de Ranthambore. En su mismo territorio viven otros depredadores como el leopardo, el chacal o la hiena, protegidos por una ley que solo permite capturarlos con la cámara fotográfica. El tigre encuentra a sus presas en lagos, bosques y en la sabana, habitados por ciervos y antílopes, que siempre han sido suculentos manjares para el tigre. Antaño se servían en forma de deliciosos platos en los banquetes de los príncipes, mientras que actualmente aseguran la supervivencia del majestuoso animal de Ranthambore. Rajasthan es conocido por su buena cocina, notable por ser picante y generosa en especias. El curry, una mezcla de aromas omnipresente en esta región, es la base de una salsa muy aromática que condimenta platos de pollo, pescado o verduras que los hindúes saborean mientras suena una música de fondo de Rajasthan. Entre los platos más típicos encontramos el dal, muy difundido en toda la India, parecido a una sopa de lentejas. El palak paneer, con espinacas y queso. El chana masala, que consiste en garbanzos, ajo y especias. El tandoori chicken, un pollo cocido en un horno especial. Y finalmente el chapati en naan, es el pan local típico. Los dulces y los postres indios como el chum chum son deliciosos. Rajasthan ha despertado siempre el interés de las grandes potencias, pero ninguna se ha enfrentado nunca a la casta rajputa. Contrariamente, esta ha mantenido siempre buenas relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras. Los musulmanes intentaron expandirse en Rajasthan a lo largo de 4 siglos sin demasiado éxito. En el siglo XVI, que coincide con el Renacimiento en Occidente, un emperador sabio y poderoso, el gran mongol Akbar, decidió pactar con el enemigo, los Rajputas. Les concedió autonomía, privilegios y una gran libertad religiosa. El imperio musulmán de los mongoles conquistó inicialmente la ciudad de Amber y más tarde todo Rajasthan. Los Rajputas se aliaron con los mongoles y formaron un ejército imperial muy poderoso. Los Rajputas adquirieron fabulosos botines con los que construyeron palacios tan grandes como ciudades, verdaderos tesoros de Rajasthan. Entre estas ciudades-palacio, Amber es una de las más bellas.
Para llegar hasta Amber, cabe la posibilidad de montar en un lento y corpulento elefante que nos conducirá hasta el palacio. Los adornos de los elefantes, muy coloridos y vistosos, reflejan el gusto por la decoración alegre de la sociedad hindú. Entrando en la ciudad-palacio, nos damos cuenta de la magnificencia del lugar, levantada una vez más en honor de las dos divinidades o fuerzas hinduistas. La conservación de tanta riqueza ha sido posible gracias al dominio de la casta Rajputa durante muchos siglos. Esta casta consideraba la guerra necesaria e ineludible. El famoso poema caballeresco Mahabharata nos lo confirma. Son baldíos tus esfuerzos, amigo mío, por huir de la lucha fratricida, porque no puedes eludir, oh valeroso, las inmutables leyes de la naturaleza. La misma fuerza que empujaba a los Rajputas a la guerra les invitaba a disfrutar de la paz en los momentos de tregua. Esto les empujó a perfeccionar cada vez más el arte de la diplomacia. El siglo XVI se iniciaba con un imperio sólido y protector, el de los Rajputas, en cuyas almas iba creciendo la necesidad de instaurar la paz. En esta sala de audiencias llamada Diwan-i-Am, el Maharaja era agasajado por el pueblo y recibía a los altos dignatarios del emperador mongol. Los adornos de la sala eran tan llamativos que se recubrieron de estuco para no provocar la envidia del emperador. El resto de la ciudad-palacio de Amber es una obra de creciente refinamiento, en la que los colores de las fachadas parecen estallar en un sinfín de fragmentos de asombrosa luminosidad. La Ganesh Pol, o puerta del elefante, es tan imponente como este animal y al mismo tiempo tan delicada como una mariposa. Los frescos de las ventanas en celosía lo convierten en un monumento muy refinado. Las pinturas murales presentes en cada rincón del palacio representan lo que, dejando de lado la guerra, los Rajputas habían comenzado a apreciar: flores, cipreses y otros elementos armónicos de la naturaleza. Entre los Maharajas de Rajastán que reinaron en la ciudad-palacio de Alwar, algunos pasaron a la historia por poseer grandes riquezas. Muchos de los fabulosos objetos que pertenecieron a las familias reales de Alwar, las más ricas de la última generación, se encuentran en el museo de la ciudad. Alguna de estas piezas se ha convertido en una auténtica leyenda, como esta mesa de comedor de plata maciza. La vida en la corte estaba magnificada por el arte. En Alwar surgió una gran vocación por el mecenazgo, que atrajo a famosos escritores, pintores y artistas. En los museos se conservan varios vestigios de este pasado. Manuscritos muy valiosos y miniaturas fabulosas, entre las cuales destacan las de la Escuela Bundi. En el museo se exponen objetos relacionados con la historia de Rajastán. Las espadas y armaduras que vemos son piezas de gran importancia. Entre ellas cabe destacar las que pertenecieron a Muhammad Ghori, primer capitán imperial que se presentó en Rajastán, y al sabio y diplomático Akbar. Al llegar a la edad contemporánea, durante el transcurso del siglo XVIII, estas dos grandes figuras imperiales se convirtieron en un tenue recuerdo. El imperio mongol perdía poco a poco su prestigio y su protagonismo, hecho que benefició a la ciudad de Alwar. Las batallas entre las ciudades de Rajastán eran más virulentas en las zonas donde no había apenas presencia imperial. Desde esta fortaleza denominada Bala Quila fue aniquilada la estirpe Rajputa de Jat.
Esto fue posible debido a un audaz golpe militar liderado por un noble sin reino, Pratap Singh, que gracias a sus habilidades guerreras y políticas estableció varias alianzas que le permitieron crear en Alwar un nuevo reino rajputa independiente. La historia posterior de este reino, de la cual es testigo esta bella ciudad-palacio, estuvo menos dominada por las guerras, tan presentes en períodos anteriores, y se optó en cambio cada vez más por resolver los conflictos mediante acuerdos diplomáticos. La suntuosidad y la magnificencia de estos ambientes no iban acompañadas de una vida de abundancias y lujos. Los hinduistas, aunque no cuentan con un paraíso que los espere, creen en la reencarnación, donde la actitud de la vida anterior tiene un papel decisivo. Por tanto, la vida terrenal está regulada por un severo código moral. La búsqueda de la belleza física en Rajastán convive más con la rigidez de las costumbres que con una forma de vida lujosa. En este embalse, situado cerca de la ciudad-palacio, tenía lugar la práctica femenina más cruel de la religión hinduista, el sati. El sati es el suicidio que las mujeres rajputas llevaban a cabo después de la muerte de su marido. Actualmente, aunque está prohibido por la ley, a veces algunas mujeres se suicidan quemándose junto al cadáver de su marido en el fuego funerario. Según cuenta la leyenda, en el suelo de este gran monumento fúnebre, denominado Mosi Maharani Chatri, quedaron marcadas las huellas de la esposa de Bakhtawar Singh, que se sacrificó junto al cadáver de su marido. Este lugar espectacular está dedicado a ella. En las huellas, los fieles vierten leche y pétalos a fin de obtener un ungüento con propiedades curativas que se usa para combatir algunas enfermedades infantiles. No es difícil imaginar que en un lugar tan fascinante, donde se han protagonizado muchos actos heroicos, se creen leyendas que subrayan el sentido trágico de la existencia. Entre el esplendor de estos pabellones y el lago que los rodea, se puede percibir el sentido de esta existencia, como si se quisiera retener la belleza del lugar más allá de los actos humanos perecederos. Para inmortalizar la grandeza de estos lugares, los rajputas convocaban a hábiles artesanos en los periodos de paz, cada vez más frecuentes. En Sanganer, entre los innumerables templos Jain, todavía existe una de las tradiciones artesanales más antiguas de Rajastán. Se trata del estampado de tejidos mediante mazas de madera, que se originó en la Edad Media. La ciudad de Sanganer fue perfeccionando este arte a lo largo de los siglos y se convirtió en la metrópolis de la estampación en algodón. Este particular modo de producción artesanal cuenta con aproximadamente 20 fases de elaboración, cada una de las cuales es meticulosa y fascinante. Los tejidos que se encuentran en las tiendas de Sanganer reproducen motivos florales, pájaros y árboles, y cuando las lucen las mujeres de Rajastán aumenta su atractivo, exótico y milenario. La riqueza de Rajastán no es solo fruto de las victorias de la casta de los nobles rajputas. Las castas inferiores, dedicadas a otras actividades, también jugaron un papel relevante en el crecimiento económico de la región. Además de la casta de los artesanos, la de los comerciantes ha sido especialmente activa, sobre todo en los últimos siglos. Los comerciantes marwari, originarios de la región de Sekhavati, son los que han tenido mayor fortuna en Rajastán. Gracias a sus actividades comerciales, se han construido verdaderos imperios, hoy en día centros financieros e industriales, que en algunos casos han convertido a los comerciantes en hombres más ricos que el propio Maharaja. La región de Sekhavati es una zona llana y monótona, donde tal vez para dar vida a su paisaje incoloro se difundió el arte de la pintura al fresco. Los marwari aplicaron este arte tanto en los edificios sagrados como en los públicos y también en las residencias privadas.
La típica casa de los Marwari posee un patio interno denominado Haveli, muy parecido a un palacio señorial europeo, cerrado por un recinto externo y lleno de pinturas al fresco en su interior. Estos sólidos palacios de Sekhavati son el símbolo de la cohesión de la casta de los mercaderes, que conservan aún hoy en día tradiciones seculares como el matrimonio concertado. Los Marwari son vegetarianos y mantienen un fuerte arraigo con la región, de la que muchos emigraron para poder ampliar su comercio, pero donde siempre conservan su residencia familiar. A diferencia de los Rajputas, la casta de los mercaderes Marwari construyó su imperio sobre una tradición de paz y serenidad, bases seguras para que el comercio pudiera desarrollarse sin trabas. Tanto la explotación de las antiguas vías por donde pasaban las caravanas en su camino entre Oriente y Europa, como los negocios telemáticos de banqueros modernos. También para la casta guerrera de los Rajputas llegó el momento de olvidar las batallas y dejar paso a largos períodos de paz. El gran Maharajá de Rajastán, Jai Singh II, fundador de la ciudad de Jaipur, capital actual del estadio indio de Rajastán, fue quien estableció las bases del cambio de filosofía y de actitud del pueblo de Rajastán, que se llevó a cabo de forma gradual. Jai Singh hizo de evidente al profetizar un gran porvenir para su ciudad, integrada en un Rajastán unido. La profecía se hizo realidad en 1948, cuando la India alcanzó su independencia. Más que un adivino, Jai Singh fue un gran político que supo expandir los valores que condujeron al esplendor de este fantástico tesoro indio. Esta ciudad-palacio que el Maharajá hizo construir al mismo tiempo que la ciudad es testimonio del poder alcanzado por Jai Singh. Para conseguir un largo periodo de paz fue necesario que el mandatario participara en varias batallas. Acabó con los usurpadores del trono de la ciudad cercana de Amber, se rebeló contra el imperio mongol y se quedó con su reino. Finalmente realizó acuerdos diplomáticos con los Rajputas de Rajastán y logró convertirlos en ciudadanos pacíficos. Para coronar esta nueva trayectoria fundó en 1727 la ciudad de Jaipur, a la que dio su nombre. Esta ciudad-palacio es el ejemplo más evidente de su prosperidad. Jai Singh sustituyó la afición por la guerra, la principal ocupación de los Rajputas hasta entonces, por el gusto a las artes y las ciencias. Jantar Mantar es un observatorio de piedra. Las sombras que proyecta este coloso permite calcular la hora de una manera casi exacta, con un margen de error de 3 segundos. La pasión por las artes y por las ciencias de Jai Singh hizo que desapareciera de la tradición oral de Rajastán el viejo y famoso refrán que decía: «Un Rajputa que sepa leer no montará nunca a caballo». Mientras construía Jaipur, el Maharajá diseñó una ciudad de planta regular, donde se insertarían verdaderos tesoros arquitectónicos, con capacidad para talleres o locales que utilizarían comerciantes y artesanos. Actualmente en los bazares de Jaipur se trabajan muchos materiales, desde piedra, telas o bisutería, hasta piedras preciosas, con las que se crean delicadas joyas. Jaipur es una de las capitales mundiales de las piedras preciosas, gracias en parte a los Rajputas, que lucían joyas incluso en las batallas. Durante los períodos de paz, el gusto por el lujo de Rajastán se acentuó desmesuradamente. El nombre anglosajón de este edificio, Albert Hall, que actualmente es un museo, inmortaliza a quien consolidó la paz recién lograda en Rajastán. Para los ingleses suponía una gran oportunidad conquistar a los Rajputas, un pueblo tranquilo desde hacía poco tiempo y que siempre había separado la guerra de la vida en palacio. El virrey y el ejército de la corona inglesa ofrecieron protección a los Rajputas a cambio de incorporar la región a su imperio y de conceder cierta independencia al Maharajá,
además de grandes privilegios, riquezas y mucho dinero para gastar en las actividades más frívolas. Acogiendo al pie de la letra la oferta de los ingleses, en algunos casos los maharajas convirtieron sus palacios en hoteles de las 1001 noches. Algunos recuperaron la vida desenfrenada que llevaron sus antepasados. En Jai Mahal, este magnífico palacio situado en el lago, la antigua afición por las armas revivió en la caza del pato. Dejando de lado esta actividad, los fusiles de los Rajputas callaron para siempre. Así pues, la fuerza de la conservación de Vishnu terminó prevaleciendo ante la destrucción de Shiva. A principios del siglo XX, un nuevo cambio tuvo lugar en Rajastán, esta vez sin violencia. La mayor revolución pacífica de la humanidad, liderada por Gandhi, obligó a los ingleses a abandonar la India y por lo tanto también Rajastán. La revolución se originó en las clases más humildes y los maharajas se vieron envueltos en ella. A partir de entonces muchos de sus privilegios quedaron abolidos y su época dorada pasó a ser un recuerdo. Se cumplía así la profecía del gran Jai Singh, Maharaja de la Paz. Jaipur se convirtió en la capital de Rajastán, donde a pesar de la caída de los Rajputas, no se dejó de dar importancia a la belleza de cualquier lugar, objeto o de cualquier aspecto de la vida. Si quisiéramos asignar un color al triunfo de la paz, a la victoria de la serenidad o al carácter hospitalario de los habitantes de Rajastán, que sustituía la hostilidad de sus antepasados, este color sería sin duda el rosa, el color de la elegancia, el color de Jaipur. La capital de Rajastán se conoce mundialmente como la ciudad rosa, debido al color de la arenisca utilizada para la construcción de los edificios, al reflejo del sol que lo impregna todo y al color del monumento más espectacular de la ciudad, el Palacio de los Vientos. Desde detrás de los balcones, las mujeres de los Rajputas podían divisar la vida cotidiana de la ciudad sin poder ser observadas por los hombres que pasaban. La paz en realidad significa custodiar o preservar. Y no hay otro lugar en el mundo que, como el Rajastán, supiera conservar también la belleza.